¿Estás listo para una gran aventura? Hoy en El Mundo es Tuyo, comenzamos nuestra expedición en Angkor, Camboya, en una de las ruinas más espirituales del mundo, donde alguna vez existió una ciudad de gran significado religioso. Desde este milenario sitio, volaremos a Hamburgo, Alemania, para conocer una moderna metrópolis. Antes de que terminemos, volaremos a la isla de Curazao, en las Antillas, para sumergirnos en el azul cristalino del Mar Caribe. Así que prepara tus maletas. El mundo te espera porque el mundo es tuyo. El reino de Camboya se encuentra cerca de la parte inferior de la península de Indochina, una parte del sudeste asiático que se adentra en el Golfo de Tailandia. Con una población estimada de 15 millones de habitantes, casi todo el país practica una forma de budismo, la religión oficial de Camboya. No es de extrañarse que el país sea el hogar de algunos de los templos antiguos más importantes. La capital actual, Phnom Penh, además de ser la ciudad más grande, es el centro de la cultura, así como de la economía y la industria de toda Camboya. La ciudad de Phnom Penh ha sido la capital desde la colonización francesa en el siglo XIX y es célebre por su impresionante arquitectura de estilo francés. Pero mucho antes de que los franceses llegaran a Camboya, había una ciudad con una rica historia que alguna vez se consideró la capital. Angkor, que en el idioma Jemer significa ciudad capital, era una megaciudad y un centro neurálgico del Imperio Jemer. Un gobierno de gran poder que tuvo el control de gran parte del sudeste asiático desde el siglo IX hasta el siglo XV. Las ruinas de la época dorada de esta gran ciudad aún permanecen en Camboya hoy en día, y aquí se pueden encontrar algunos de los mayores monumentos del Imperio Jemer. Este es el Angkor Wat. Este increíble templo es el monumento religioso más grande de todo el mundo. Situado en el corazón del antiguo Angkor, este complejo de templos cubre más de 1.619 kilómetros cuadrados. Originalmente construido para honrar al dios hindú Vishnu durante el apogeo de la dominación del Imperio Jemer y designado como templo del Estado por el rey reinante Suryavarman II. Poco a poco cambió para convertirse en un templo budista a fines del siglo XII. Debido a que Angkor Wat está tan bien conservado, nos da una mirada al estilo arquitectónico Jemer y se ha convertido en un símbolo importante para Camboya. Incluso aparece en la bandera de Camboya. El monte Meru, el hogar de los dioses en la religión hindú, fue la inspiración para el diseño de Angkor Wat. Hay 5 torres en el centro del complejo destinadas a representar el pico de la montaña, las paredes, la cordillera, el foso circundante y el océano. La estructura usa 2 variaciones del diseño Jemer clásico. La primera es esta réplica del monte Meru, utilizada en el diseño de muchos templos de Angkor. Y la segunda es un estilo desarrollado en el siglo X. Es un sistema de pasillos, llamados galerías, que corren a lo largo de las paredes del templo. Estas galerías tienen paredes abiertas y la construcción del Angkor Wat marcó la primera vez que este sistema de galerías fueron utilizadas como soporte de los templos. El Angkor Wat, como muchos otros templos de la época, está decorado con tallas de piedra a lo largo de sus paredes, representando dioses individuales, así como escenas religiosas. Este tipo de talla llamada bajorrelieve hace que la imagen se destaque, de la misma manera que la imagen en una moneda se levanta desde la superficie del metal. Las paredes exteriores del complejo se alzan a 4 metros de altura y están rodeadas por 30 metros de terreno y 183 metros de agua. 3 galerías, cada una más alta que la anterior, rodean el centro y las 5 torres de Angkor Wat. El acceso a estos niveles superiores solía otorgarse solo a los visitantes más privilegiados. Ahora, el sitio es una de las atracciones turísticas más visitadas de toda Camboya.
podemos hacer un recorrido a las cámaras interiores del Angkor Wat. Incluso, veremos dónde está la estatua de Vishnu. Mientras que Angkor Wat puede ser el templo Jemer más reconocido del área, hay otra estructura importante como esta, con su propio diseño único. El Templo de Bayón, que fue construido durante el reinado del rey Jayavarman VII. El templo oficial de Estado se encuentra en el centro mismo de su capital, Angkor Thom. Significa gran ciudad y la última capital del Imperio Jemer. El Templo Bayón es considerado la mejor representación del estilo barroco del Jemer, en contraste con la arquitectura más clásica de Angkor Wat. Los dos templos también se diferencian en sus dedicaciones religiosas. A diferencia de Angkor Wat, que más tarde se convirtió en un templo budista, el Bayón fue creado para honrar a Buda y los edificios reflejan esto. El templo tiene 2 juegos de bajorrelieves, mostrando imágenes y figuras budistas míticas, así como representaciones históricas. El templo es mejor conocido por sus muchas caras sonrientes talladas en las torres de piedra. Y es el último templo estatal construido en la antigua ciudad de Angkor. El rey Jayavarman VII se dispuso a erigir una gran cantidad de estructuras monumentales, siendo esta la pieza central de Angkor Thom. Otro de sus grandes templos también se puede encontrar aquí. Justo al este de Angkor Thom está Ta Prohm, otro de los templos budistas de Jayavarman VII. Lo conforman un monasterio y una escuela. Su nombre original, Rajavihara, significa monasterio real. Jayavarman VII construyó Ta Prohm para honrar a su familia, incluso modelando algunas de las figuras de sus propios familiares. Se cree que el monasterio era el hogar de unas 12,000 personas y que muchos otros que vivían cerca también trabajaban allí. El templo sufrió expansiones y adiciones durante el siglo XV, y desde el final del Imperio Jemer, el Ta Prohm es otro templo que se ha mantenido bien conservado. La jungla ha crecido alrededor y a través de la estructura, y esto le da una particular sensación de paz. El templo se ha convertido en una de las principales atracciones para quienes visitan Camboya. Una vez que hemos explorado los muchos centros religiosos en las grandes ruinas de Angkor, volaremos por el continente hacia nuestro próximo destino. Pero primero, probemos tus conocimientos acerca del mundo. ¿Qué comida popular estadounidense fue influenciada por la variación alemana del Frikadeller? A. Pizza. B. Tacos. C. Hamburguesa. D. Dedos de pollo. La respuesta al regreso, cuando volvamos con más de El mundo es tuyo. Ya estamos de vuelta. En el segmento anterior te hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué comida popular estadounidense fue influenciada por la variación alemana del Frikadeller? A. Pizza. B. Tacos. C. Hamburguesa. D. Dedos de pollo. Veamos la respuesta correcta. Si pensaste en la opción C, hamburguesa, acertaste. El Frikadeller es una porción de carne frita en una sartén que usualmente se parece a una albóndiga plana y a la hamburguesa estadounidense. Esta variación alemana se cree que se originó en Hamburgo. De ahí el nombre hamburguesa. Ahora puedes impresionar a tus amigos con este dato curioso. Bienvenido a Hamburgo. Con una población de casi 2 millones, es la segunda ciudad más grande de Alemania. Además de ser el lugar del cual se inspiraron para la creación de la hamburguesa, es el hogar del segundo banco más antiguo del mundo, el Banco Berenberg. Y contiene el segundo puerto más grande de Europa, lo que hace que este lugar sea uno de los centros comerciales más grandes de la región.
El puerto de Hamburgo es el puerto marítimo más grande de Alemania. Se le conoce como la puerta de entrada al mundo. Fundado en 1189, se convirtió en el principal centro de comercio de Europa. Su ubicación en el río Elba lideró el crecimiento y la expansión de la ciudad. Hamburgo no solo es un importante centro económico, también es conocida por su gran influencia cultural, como el lugar de nacimiento de Hamburger Schule o Escuela de Hamburgo, un movimiento en la música que combina pop, punk y una variedad de géneros. Promocionó bandas de lengua alemana en la cultura popular e influenció a bandas de todo el mundo. Este es Speicherstadt, el distrito de almacenes de Hamburgo y un vecindario con una gran historia. Y el distrito de almacenes más grande del mundo, en el que los edificios están construidos sobre cimientos de madera. A lo largo del puerto de Hamburgo, los almacenes se extienden aproximadamente 1,5 kilómetros río abajo, con canales entre los edificios para recibir carga. Los almacenes fueron construidos en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y el puerto en sí se estableció como una zona libre, un área donde las leyes de intercambio eran diferentes a la de los alrededores, y no se pagaba aduana por los bienes que se comercializaban por el puerto, lo que hizo del puerto de Hamburgo un punto de intercambio particularmente atractivo. Y de esta manera, el puerto se expandió. Hoy en día, muchos de los almacenes todavía se utilizan para el comercio, con muchas empresas líderes en industria, ubicando su centro de operaciones allí. Este complejo es un importante destino turístico. Las visitas al puerto se centran en el distrito, y aquí se pueden encontrar algunos de los mejores museos de Hamburgo. El Museo de Aduanas Alemán, el Museo del Ferrocarril Modelo, el Miniature Wonderland y el Calabozo de Hamburgo, una experiencia interactiva que muestra parte de la historia más oscura de Hamburgo. Creemos que podemos estar agradecidos de que solo estamos visitando el calabozo. Podemos hacer un relajado recorrido por Hamburgo y sus vecindarios únicos, caminando. O lo podemos hacer con estilo, en un tour guiado en bicicleta. Toma tu casco y súbete a la bicicleta y comencemos nuestro paseo en St. Pauli y aprovechar las ciclovías a lo largo de la ciudad. En la ruta conoceremos detalles de los grandes monumentos gracias a los guías expertos que nos acompañarán. Pasaremos por Hafen City, Alster-Brandewijk e incluso Wilhelmsburg. Es seguro que nos encontraremos muchas joyas escondidas en nuestro recorrido. Si ver la ciudad desde sus puertos majestuosos es más tu estilo, probaremos tus habilidades náuticas mientras abordamos y navegamos a través de los mares abiertos del puerto, gracias a los sabios consejos de los expertos marinos que te acompañarán en este recorrido. Conocerás desde allí aquellos lugares que pasaron desapercibidos mientras estábamos en tierra firme. Así que permite que la brisa marina te relaje y prepárate para disfrutar de un delicioso bocadillo. Seguro que cuando piensas en la comida típica alemana, vienen a tu mente los famosos pretzel, salchichas y otras variedades de embutidos. La ubicación de esta ciudad hace que su oferta gastronómica tenga una amplia gama de productos del mar. Y aquí probarás uno de los populares sabores que te ofrece Hamburgo, el Fischbrötchen. Esta ciudad de donde proviene la conocida hamburguesa es el lugar de origen de este sándwich de pescado que se prepara con arenque encurtido, cebolla, pepinillo y una rica salsa remoulade, preparada con mayonesa, mostaza, paprika, especias cajún, rábano picante, el aderezo de los pepinillos encurtidos, salsa picante y ajo. Pero lo particular de este estilo de comida de calle es el lugar donde lo puedes ir a comer. No es en el tradicional puesto de calle, es en un bote, así como lo escuchas, un bote. En el puerto de Hamburgo encontrarás pintorescos cafés marítimos, donde podrás disfrutar de este sándwich y sus múltiples variedades. Tómate tu tiempo para disfrutarlos, porque vamos a subir el nivel en nuestra excursión alemana.
Luego de ver lo que Hamburgo y sus alrededores tienen para ofrecer, debemos hacer una parada en el Parque Heide, el mayor parque de atracciones y centro turístico del norte de Alemania. El parque cubre casi 85.000 metros cuadrados, con 9 montañas rusas, el Indy Blitz, Golden Blitz, Kake, la carrera del desierto, el límite, el Big Loop, Flug de Dämonen, Schweizer Bobbahn y la montaña más larga de todas, con más de 1.219 metros de largo, alcanzando una velocidad máxima de más de 112 kilómetros por hora. Colosos. Si volar a toda velocidad no es tu interés, hay muchas cosas más que ver y hacer. Podemos ir al Bosch de Pirate, un área que se asemeja a una bahía de piratas. También podemos visitar el Castillo de Transilvania o ensillar en Wild Wild West. Con tantas atracciones y mucho por hacer, podríamos pasar todo nuestro tiempo en el Parque Heide. Vamos a continuar para ir a nuestro último destino. Pero primero, probemos tus conocimientos acerca del mundo. La isla de Curazao, ubicada en el Mar Caribe, ¿está gobernada por cuál reino? A. Reino de Camboya. B. Reino de Suecia. C. Reino Unido. D. Reino de los Países Bajos. La respuesta al regreso, cuando volvamos con más de El mundo es tuyo. Ya estamos de vuelta. En el segmento anterior te hicimos la siguiente pregunta. La isla de Curazao, ubicada en el Mar Caribe, ¿está gobernada por cuál reino? A. Reino de Camboya. B. Reino de Suecia. C. Reino Unido. D. Reino de los Países Bajos. Veamos la respuesta correcta. Si pensaste en la opción D, el Reino de los Países Bajos, ¡acertaste! Curazao es parte de las Antillas Menores, al igual que de la región holandesa, que se encuentra al sur del Mar Caribe, lo que la convierte en parte de los Países Bajos. Su nombre formal es el País de Curazao, que incluye la isla principal y la pequeña Klein Curaçao, o Pequeña Curazao. Las primeras personas en habitar esta isla fueron los arahuacos. Se cree que vinieron a Curazao desde América del Sur, cientos de años antes de que lo hicieran los primeros europeos. Cuando los españoles llegaron en el siglo XV y XVI, Curazao fue una de las islas que ellos ocuparon. Los Países Bajos, que formaban parte del Imperio Español, lograron su independencia y los colonizadores holandeses establecieron una ciudad en el puerto de la isla, un lugar ideal para comercializar y atracar barcos en el Caribe. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales fundó Willemstad, la cual se convirtió en un importante puerto, potenciando la economía portuaria de Curazao. Willemstad se convirtió en la capital de Curazao y creció, mientras que el comercio en el Mar Caribe continuaba floreciendo. Ahora la ciudad atrae una gran cantidad de turistas, tanto por su ubicación tropical como por su oferta de entretenimiento. Además de filas y filas de hermosos edificios holandeses, de miles de formas, tamaños y colores, los edificios llegan hasta el agua. Y los barcos atracan al costado, en el puerto de entrada. Este puerto natural, el Schotterhat y el centro de la ciudad han sido designados como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad está dividida por la Bahía de Santa Ana. Por un lado está la sección de Punda, establecida en el siglo XVII, y es la más antigua, fundada cuando los holandeses le arrebataron la isla a los españoles. La otra sección es Otrobanda,
establecida a principios del siglo XVIII, cuyo nombre proviene de la frase en papiamento, otro banda, que significa el otro lado. Las secciones de Punda y otro banda, de Willemstad, están conectadas por un puente sobre la bahía de Santa Ana. El puente de la Reina Emma es un puente de pontones, lo que significa que flota sobre el agua. Este puente tiene una bisagra que le permite abrirse y dejar pasar a los barcos cuando necesiten cruzar. Fue construido a finales del siglo XIX. Originalmente era un puente de peaje o alcabala. Y un dato curioso es que aquellos que iban sin zapatos podían cruzarlo sin pagar. Hoy en día, cualquiera puede cruzarlo, lleve zapatos o no. Una vez que hayamos pasado suficiente tiempo en tierra, tenemos una última actividad que nos llevará al Mar Caribe. Pero primero, probemos tus conocimientos acerca del mundo. ¿Qué actividad acuática recibe su nombre por el aparato utilizado para su práctica? A. Snorkel. B. Buceo. C. Surf. D. Nado. La respuesta al regreso, cuando volvamos con más de El mundo es tuyo. Ya estamos de vuelta. En el segmento anterior te hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué actividad acuática recibe su nombre por el aparato utilizado para su práctica? A. Snorkel. B. Buceo. C. Surf. D. Nado. Veamos la respuesta correcta. Si pensaste en la opción B, buceo, acertaste. El buceo recibe su nombre del acrónimo SCUBA, que significa Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, que traducido al español quiere decir aparato autónomo de respiración subacuática. Entonces, el sistema actual utilizado para permitir que los buzos obtengan el oxígeno requerido debajo de la superficie del agua es el origen de la palabra que ahora usamos para referirnos a este tipo de buceo. Curazao tiene una plataforma bajo la superficie del agua que cae de repente a unos cientos de metros de la orilla. Esta bajada es lo que se conoce como el borde azul. Debido a que se puede llegar a los arrecifes de coral de la costa sin necesidad de usar un bote para llevar a los buzos, el borde azul es una atracción muy popular para ellos. Los practicantes de snorkel y buceo submarino vienen aquí a las tranquilas aguas de la costa de Curazao. Con todas las bahías ensenadas que podemos visitar, puedes nadar en una de las partes más impresionantes del Caribe. Disfrutar de la increíble vida marina al alcance de tu mano mientras nadas en las profundidades. ¡Qué bueno que tenemos nuestro aparato de respiración autónomo! Podemos bucear hasta que se ponga el sol. Y con esto, culmina nuestra aventura de hoy. Comenzamos en un área llena de increíble historia espiritual, así como en algunos de los templos mejor guardados del sudeste asiático, en Angkor, Camboya. Comimos la auténtica frikadeller y nos subimos a las impresionantes montañas rusas en el Parque Heide. Una experiencia increíble que solo se puede disfrutar en Hamburgo, Alemania. Nos pusimos nuestro equipo de buceo y nos aventuramos en las profundidades del Mar Caribe, donde se puede llegar al arrecife de coral justo en el borde azul en Curazao. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje por el mundo. Será hasta la próxima. Y recuerda, el mundo está allí, esperando por ti, porque el mundo es tuyo.